vamos a hacer algunos comentarios con nuestro invitado, Gustavo Romero, analista político, al cual le damos la más cordial bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte este domingo presente acá en PBO. Sí, me has hecho despertar temprano, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido en domingo, pero tú sabes que los domingos es uno de los mejores días, porque tenemos mayor sintonía. Sí, Así que vamos al grano ahora. Bueno, Fujimori sorprendió, como yo había comentado al principio del programa, este inicio de semana, porque se afilió formalmente al partido de su hija, Fuerza Popular, que digamos es la parte orgánica del fujimorismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se afilia Fujimori si no postula? Si no fuese a postular, porque como tú sabes, para postular hay un deadline, ¿no es cierto? Una fecha límite, que creo que es en octubre, si no me equivoco, y el que no está afiliado a un partido político, pues no puede postular. Entonces la gente se pregunta, bueno, se afilió, ¿por qué va a postular? ¿Tú crees que vaya a postular? Si no va a postular, es una buena estrategia de marketing político, ¿no? Yo tengo todavía mis dudas de que legalmente él pueda postular. Su abogado ha insistido que se trata de una facultad constitucional o una atribución, pero existen también algunas disposiciones legales que le impedirían postular más allá si se inscribe o no. Existiese, como yo creo que es lo que la ley le impide, tendría que pedir la inconstitucionalidad de la norma, si fuese el caso. Y hasta donde yo sé no ha sido planteado. De manera que yo veo un poco complicado su postulación. Y claro, como lo que tú decías al inicio del programa, quien tiene en este momento la última palabra es el Jurado Nacional de Elecciones, que sus decisiones son inapelables. Ahora bien, desde mi perspectiva, más allá si el tema legal o no. Digamos que pueda postular. Pongamos que debía postular. Coincido contigo de que estar en la plancha presidencial para una persona con esa edad y debilitado en su salud, yo la veo muy complicada. Quizás me centraría, si fuese el caso, en encabezar la lista para el Senado, ¿no? Lo más probable. Y claro, su trabajo sería básicamente por redes. Ahora, las redes están más o menos, si bien es un vehículo importante, el trabajo, tendría que convencer mucho más a la juventud. Claro, eso es un problema. Claro, para ellos es un problema porque ha habido un trabajo durante muchos años, por lo menos 20 años, trabajando contra la imagen de Fujimori. Y eso queda en el subconsciente. Entonces eso es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, si fuese ese el caso, tendría que trabajar mucho por redes. Porque yo no lo veo como una persona capaz de poder movilizarse, como tú decías, en todo el país para una plancha presidencial, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la hija tenga posibilidades nuevamente? Habida cuenta que, ahorita vamos a hablar de Vizcarra, pero habida cuenta que para pasar a la segunda vuelta se necesita 15-16%, es decir, no mucho, ¿no? A veces se pasa hasta con 14% la segunda vuelta. Y el fujimorismo parece poder aglutinar por lo menos esa fuerza. Y al parecer no quieren ir en alianza con nadie, ¿no? O sea, a diferencia de otros partidos que están buscando alianzas de centro derecha, ¿no? En fin, el fujimorismo cree que es suficientemente fuerte como para lograr pasar a la segunda vuelta con 15 o 16% y ya la segunda vuelta es otro tema. Sí, yo creo que va a ser unas elecciones polarizadas.
donde se va a marcar mucho la necesidad de una imagen de mucha fortaleza y de energía por parte del candidato. Me parece que eso es lo que va a marcar. No necesariamente, en mi opinión, Keiko Fujimori lo refleja. Así es. Yo no lo creo. Yo creo que podría existir por ahí un candidato también que pueda reflejar esa energía que Keiko no llega a cultivarlo en el subconsciente o en el colectivo de la ciudadanía, porque también ella ha cometido severos errores, inclusive durante sus campañas anteriores, en las cuales se distanció primero, se estuvo cercana a su padre, después se distancia de aquel pensamiento, lo que para algunos es un pensamiento un poco radical, o muy antidemocrático, se distancia, ahora nuevamente se acerca, y eso puede tener una imagen más bien de conveniencia más que de consecuencia, ¿no? Entonces, pero tampoco nada está dicho. Ahora, yo no estoy muy seguro si en este proceso electoral, aun cuando existan muchísimos partidos inscritos, vaya a estar tan polarizada o tan atomizado el voto. Es decir, yo no sé si para una segunda vuelta se requiera 16%. No estoy muy seguro todavía. Ahora, tú dices que se necesita una persona de energía. ¿Tú ves a Antauro Humala como esa persona de energía? No, yo creo que lo que ahí se ve es un tipo, un sujeto desquiciado, ¿no? Absolutamente irascible, muy irascible, y eso es, yo creo que la gente también lo percibe como un sujeto peligroso, ¿no? Ahora, yo no creo que la vea nada fácil, porque pues si bien él es un sujeto o un personaje, yo prefiero llamarlo de sujeto más que personaje, un sujeto claramente visible o hasta teatral, yo creo que también le corre en contra para él mismo, y sé que está teniendo problemas dentro de su propia agrupación, ¿no? Ah, sí. Sí, por lo menos así lo ha revelado el mismo presidente de ese partido, Antauro, ¿no? Bueno, y el caso de Martín Vizcarra, ¿qué te parece si antes de analizarlo vemos el especial con Franco Gálvez sobre el intento del lagarto Vizcarra de levantar la inhabilitación que le puso el Congreso? ¿Te parece? Sí, claro. Vamos con el especial de Franco Gálvez. Especiales con Franco Gálvez. Todo indica que Martín Vizcarra no se resigna a ver por televisión las elecciones presidenciales 2026. Y es que el lagarto presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular la decisión del Congreso que lo inhabilitó en el 2022 para ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años. Lo que sucede es que el Congreso me inhabilita y me dice: no puedes ejercer como congresista y no puedes ejercer función pública. Según el expresidente, la decisión del Congreso adoptada en su contra por haber estado vinculado a empresas privadas cuando era ministro de Transportes de Pedro Pablo Kuczynski vulnera su derecho a participar en la vida política. Es decir, según el expediente, Vizcarra ha solicitado la nulidad de 7 actos parlamentarios que lo llevaron a la inhabilitación para ejercer cargo público por no haber renunciado a sus acciones en la empresa CIM Vizcarra cuando era ministro del MTC y, además, haber favorecido a la empresa Obrainsa. Yo he dicho que siempre voy a dar la cara. No me corro y seguiré luchando contra la corrupción.
Hay que recordar que este caso ha llegado al Tribunal Constitucional luego de que su recurso de amparo fue rechazado en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial. Hay que recordar también que el Poder Judicial viene evaluando una demanda de amparo que presentó Vizcarra en contra de su inhabilitación de 10 años por el caso Vacunagate. Vean, artículo 22 de la Constitución. Todo ciudadano tiene el derecho al trabajo. ¿Por qué Martín Vizcarra no? ¿Por qué el juzgado me va a impedir? Es así que en los próximos días, el Pleno del TC deberá analizar el recurso de amparo que presentó la defensa de Lagarto Vizcarra. ¿Será esto un manotazo de ahogado de Martín Vizcarra? ¿Logrará postular a la presidencia en 2026? Son preguntas que el tiempo nos responderá a la brevedad. Muy bien, ahí estaba el especial con Franco Gálvez. Gustavo, ¿qué te parece lo que hemos visto en el especial? Como que te lo tengo que decir algo así, una sola palabra, escucharlo a él me parece vomitivo, ¿no? Es un cínico sinvergüenza, responsable por la muerte de más de 220.000 ciudadanos, y tiene que responder ante la justicia. Creo que con él han sido todavía muy suaves de inhabilitarlo. Yo creo que debería haberse, desgraciadamente tiene muy buenos vínculos en la Fiscalía y en el Poder Judicial, que ha impedido que sus acusaciones no caminen muy rápido, ¿no? Entonces, empezando con el regreso de su amiga Zoraida Ábalos, ¿no? Que evitó que se le denunciara en su momento, ¿no? Ahora, ¿tú crees que el TC, tal como está constituido actualmente, le levante esa inhabilitación? ¿Tienes un pálpito al respecto? Sí, yo por lo menos creo que este Tribunal Constitucional es mucho más previsible y creo que sus sentencias, sus fallos han sido mucho más coherentes que los otros constitución de tribunal. Pero yo me inclino a que va a ser muy difícil que le levanten la inhabilitación, ¿no? Yo creo que va a ser un caso muy difícil para ellos. Uh-huh. Ahora, bueno, esperemos realmente que no veamos a este, como tú dices, sujeto impresentable otra vez en las lides electorales. Pero vamos a otro caso. El caso de las embajadas. El caso de las embajadas. Como tú sabes, varias embajadas, 17, no recuerdo bien el número, emitieron un pronunciamiento, un comunicado sobre un proyecto de ley del Congreso que pensaba reforzar la APSI, es decir, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Es decir, para que monitoree las donaciones y que estas ONGs rindan cuenta de exactamente en qué gastan el dinero donado. El canciller dijo que eso era injerencista, y luego en la Embajada del Canadá, celebrando el aniversario de las relaciones con el Canadá, 80 años de relaciones con Canadá, bueno, se dijo, ¿no es cierto?, en ese acto, que era un acto privado, que les llamó básicamente la atención, ¿no? Dijo que había que guardar respetos, en fin, que esto y que el otro. Y no fue más allá, es decir, simplemente sucedió eso, no había un comunicado de la Cancillería, no ha llamado a los embajadores a Torre Tagle. ¿A ti te parece que hizo bien el canciller llamándoles la atención en privado en este acto, desde el punto de vista diplomático, o debió haber sido algo más fuerte, más institucional? Mira, hay dos cosas que me planteas tú en la pregunta. Uno, sobre la forma de la queja, y sobre el fondo. Primero me pregunto si en la Constitución Política existe alguna disposición especial para que las organizaciones no gubernamentales
no sean sujetas de fiscalización. Todas las organizaciones en el Perú, excepto las ONG, no son fiscalizadas. No sé en qué parte de la Constitución las excluye de eso. Yo no manejo, ahora desde el punto de vista formal o diplomático, yo no soy un diplomático y no conozco mucho las normas ni los gestos de esa naturaleza, pero me pareció muy acertada, porque efectivamente si tú planteabas una nota de protesta, en realidad generabas una crisis de carácter político, diplomático, perdón, con el país que en las actuales circunstancias no es conveniente, pero también me parece absolutamente impertinente por parte de esos embajadas de entrometerse en asuntos internos del país, ¿no? O sea, me pareció bien. Me ha parecido bien. Ahora, ¿por qué crees tú que estas embajadas se toman la atribución de hacer ese tipo de comunicados? O sea, esto no sucede así en otras partes del mundo, donde, o sea, digamos, donde en el mundo occidental civilizado, donde se respetan las reglas del derecho constitucional, interno, en fin, ¿no? Interno, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Perú estamos acostumbrados ya de un tiempo a esta parte a tener ese tipo de reacciones de las embajadas que protestan, que llaman la atención, que advierten? Porque en mi opinión es que hay muchísimos lobbies por parte de organizaciones interesadas en inmiscuirse en temas internos. Y me parece que esos lobbies también llegan a las propias embajadas. Eso no tengo yo duda, ¿no? De que son algunas lobbies con intereses subalternos inclusive. Incluso hay embajadores que son amigos de periodistas muy cercanos. Sí. Y entonces... Y claro, muchos de los diplomáticos también necesitan tener un acercamiento también con los periodistas, ¿no? Pero también deberían abrir la cancha, ¿no? Porque la verdad, sus amigos periodistas son todos caviares. Bueno, muchos de ellos, lo que pasa es que buscan mucho lo que son señales abiertas, y ciertamente eso no es el caso de este canal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que además este canal ha tomado una posición política claramente notoria, y que por eso quizás hay una gran cantidad de gente que lo sigue. Pero no es el caso de otros canales de señal abierta que han tomado en forma vedada posiciones también políticas, ¿no? Y han estado mezclando, y vale la pena un poco mencionarlo, mezclando el tema de la información con la opinión. Entonces, en realidad, esto genera una cierta confusión también en los propios países, ¿no? Mira, te cuento una anécdota. En una oportunidad estuve yo en Estados Unidos, una invitación del gobierno de Estados Unidos, y más bien me hacen una entrevista a un canal en Nueva York, y que era yo pedí que la entrevista fuese con presencia de un traductor, porque yo no manejo tampoco el inglés a la perfección. Y quería yo cuidarme por saber por dónde venía. Y a mí lo que me llamó la atención es el nivel de ideologización, por ejemplo, de esos canales, ¿no? O sea, absolutamente de gente de izquierda, y que no entendían sobre temas internos. En ese momento me discutían sobre los jueces sin rostro, ¿no? Y que se tomó esa decisión debido a la gravedad de la situación interna del país, y además para proteger la integridad de cada uno de los jueces. Claro, esa era la razón, pero el nivel de inconsecuencia, de obcecación de estos periodistas no les permitía entender. Y esos periodistas, ese grupo de gente, hace muchísimos lobby justamente para estas ONGs. Así es. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía?
A ver, entonces vamos con el caso de Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Ah, sí. Como ustedes saben, amigos, para ponerlos en contexto, Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, era esta casa donde era una especie de palacio de gobierno paralelo, donde Pedro Castillo subrepticiamente iba en las noches a entrevistarse sin agenda pública o formal, ¿no es cierto?, de Estado, con una serie de personajes. Iba gente que entraba con bolsas llenas y salía con bolsas vacías. O sea, ya Sí. era increíble. Y bueno, finalmente fue extraditado a Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de la captura de este señor en el caso de Pedro Castillo? Yo creo que para Pedro Castillo la situación se le va a ir complicando mucho más, ¿no? Yo no creo que él se pueda acoger, yo no conozco el tema penal en este caso, pero yo no creo que él ya se pueda acoger a la colaboración eficaz. Quizás a una confesión sincera, probablemente, que puede ser una cosa distinta, y eso sí a Pedro Castillo lo complica mucho más, porque ciertamente él es un delincuente, pues. No hay otra manera de definirlo, ¿no? Creo que va a ser bien complicado para él. Pero yo creo que para la justicia peruana, pues es un logro. Eso sí. Y otra cuestión sobre la justicia peruana es que César Inostroza, el ex juez supremo, ustedes saben que César Inostroza, también para ponernos en contexto, porque digamos, hay tantas noticias y tantos personajes que la gente se va olvidando quién es quién. Sí. Pero este señor era sindicado como el líder de una organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Entonces huyó por la frontera norte, terminó en Europa, en España, y luego está en Bélgica. Y el Poder Judicial ha aprobado solicitar a Bélgica la detención con fines de extradición de César Inostroza. ¿Tú crees que finalmente sea extraditado? Sí, claro. Yo creo que sí. Esperemos que sí, ¿eh? Así como ha funcionado. Pero esos procesos son un poquito demorones, ¿no? Pero mira tú a Correa. Correa está en Bélgica también. El expresidente de Ecuador está en Bélgica, asilado. Pero eso también depende de los tratados celebrados entre países. Por ejemplo, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de este famoso Salinas de Gortari, se fue a Islandia, donde México no tenía ningún convenio de extradición y nunca lo pudieron extraditar. Entonces eso también depende cuáles son los tratados celebrados con los países. ¿A ti te parece que sería una buena... un logro de la justicia que finalmente se extradite a este claro juez? Que sí, claro que sí. Sí, parece ser que sí es una persona que está sumamente comprometida con el caso, ¿no? Sí, esperemos que sí. Ok, muy bien. Le agradecemos mucho a Gustavo Romero, analista político, por habernos dado toda esta visión de todos los casos que tenemos en el Perú, que son varios. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.